Introducción a la cinemática de fluidos. Se modela el flujo en un ducto convergente mediante el campo bidimensional y estacionario de velocidad del problema 415, el problema anterior. El campo de presión se da por P igual, o sea, la presión va a ser igual a una presión inicial menos la densidad sobre 2 que multiplica a 2 veces U sub 0 Bx más B cuadrado que multiplica a X cuadrado más Y cuadrado, donde P sub 0 es la presión en X igual 0. Genere una expresión para la razón de cambio de la presión siguiendo una partícula de fluido. Si aplicamos la derivada material de la presión, sería que esa derivada con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada parcial de la presión con respecto al tiempo más U por derivada parcial de la presión con respecto a X más V por derivada parcial de la presión con respecto a Y más W por derivada parcial de la presión con respecto a Z. Es un campo estacionario, por lo tanto, la presión no varía con el tiempo. Y como es un campo bidimensional, no hay componentes en Z. Si derivamos la presión con respecto a X, tenemos P sub 0, la derivada de una constante 0, menos la constante por la derivada de la función que está dentro del corchete. Como es con respecto a X, sería 2 U sub 0 por B más B cuadrado por 2X. Quedando esa derivada parcial de la presión con respecto a X igual menos la densidad por B por U sub 0 menos densidad B cuadrado por X. Ahora derivamos la presión con respecto a Y. Derivada de una constante 0 menos densidad sobre 2. Derivada de esta expresión sería simplemente B cuadrado por 2Y. Es decir, que esa derivada de la presión con respecto a Y es igual a menos la densidad B cuadrado por Y. Del ejercicio anterior tenemos que la componente en X de la velocidad, que es U, va a ser igual a U sub 0 más Bx. Y la componente en Y de la velocidad es V, que es igual a menos B por Y. Reemplacemos en la derivada material de la presión, que sería igual a U, que es U sub 0 más Bx, por derivada parcial de la presión con respecto a X, que sería esta expresión menos densidad B U sub 0 menos densidad B cuadrado por X, más V, que es menos B por Y, por la derivada parcial de la presión con respecto a Y, menos densidad B cuadrado por Y. Es decir, que esta derivada material de la presión va a ser igual a U sub 0 por esta expresión menos densidad B U sub 0 menos densidad B cuadrado U sub 0 por X menos densidad B cuadrado U sub 0 X menos densidad B al cubo por X cuadrado menos por menos más densidad B al cubo por Y cuadrado. Observemos que estos dos términos son semejantes, podemos sumarlos y queda la expresión como menos densidad por B por U sub 0 al cuadrado menos 2 veces densidad B cuadrado U sub 0 por X menos la densidad B al cubo por X cuadrado más la densidad por B al cubo Y cuadrado. Podemos sacar factor común menos densidad por B. Por lo tanto, esa derivada material de presión va a ser igual a menos densidad por B que multiplica a U sub 0 al cuadrado más 2 veces B que multiplica a U sub 0 por X más B cuadrado que multiplica a X cuadrado menos Y cuadrado. Esta es una expresión que muestra
la razón de cambio de la presión siguiendo una partícula de fluido.